Hubo una época en la que ser humano no significaba pertenecer a una sola especie. Si hubieras caminado por la Tierra hace 40 o 50 mil años, te habrías cruzado con seres que se parecían a nosotros, pero que no eran exactamente como nosotros. Algunos eran bajos y macizos, con cuerpos diseñados para resistir el frío extremo. Otros habitaban islas remotas y, con el paso de generaciones, se transformaron en algo casi imposible de creer. Y había otros tan escurridizos que los conocemos mejor por fragmentos de su ADN que por el aspecto de sus rostros. Y en medio de toda esa diversidad, estábamos nosotros, el Homo sapiens. Antes de continuar este recorrido por nuestros parientes desaparecidos, te invito a suscribirte al canal, porque cada semana exploramos los misterios más fascinantes de nuestra historia como especie. Hoy, somos los únicos que quedamos, no los más resistentes, ni los más antiguos, ni los que más tiempo lograron sobrevivir, simplemente los últimos que siguen de pie. Y eso obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué fue de todos los demás? Porque durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, ser humano no era una condición única, sino una especie de árbol genealógico ramificado, lleno de experimentos distintos. La naturaleza no fabricó al ser humano de una sola vez y con un molde definitivo. Lo intentó una y otra vez, con cuerpos distintos, cerebros distintos, herramientas distintas y distintas maneras de enfrentar un mismo planeta hostil. Pero, una tras otra, esas otras ramas se fueron apagando. Y lo inquietante es que todavía no tenemos una explicación completa de por qué ocurrió así. No hubo un instante preciso en que el planeta decidiera quedarse solo con nosotros, ni una batalla decisiva, ni una catástrofe puntual que marcara el final. Lo que encontramos, en cambio, se parece más a un apagado gradual. Poblaciones pequeñas que se van desmoronando, un clima que cambia más rápido de lo que los cuerpos pueden ajustarse, la escasez repentina de alimento, la llegada de nuevos competidores, mezclas entre grupos, la desaparición silenciosa de otros, y en ocasiones, simplemente, mala fortuna. El primer capítulo de esta historia pertenece al Homo erectus y conviene dejar algo claro desde el inicio. No fue un fracaso evolutivo. Al contrario, probablemente sea una de las especies humanas más exitosas que jamás haya existido. Apareció mucho antes que nosotros, hace unos 2 millones de años, con un cuerpo sorprendentemente moderno para su época. Piernas largas, brazos más cortos, una anatomía pensada para caminar y correr largas distancias por terrenos abiertos. Fue de los primeros en abandonar África y expandirse por buena parte de Asia, sobreviviendo durante un lapso de tiempo casi inconcebible, muy superior al que lleva existiendo nuestra propia especie. Si alguna vez creemos que nuestra permanencia está garantizada, el Homo erectus debería hacernos reflexionar, porque perduró más de 1 millón de años y aún así terminó por desaparecer. Su rostro era distinto al nuestro: cráneo bajo, arcos superciliares marcados, un cerebro más pequeño que el nuestro, pero considerablemente más grande que el de sus antepasados. Fabricaba herramientas de piedra, cazaba y aprovechaba restos de otros animales, y habitó ambientes cambiantes a lo largo de enormes territorios. Durante muchísimo tiempo, eso bastó. Pero los fósiles más recientes que se conocen de esta especie provienen de Java, en Indonesia, y las dataciones más confiables los sitúan entre 117.000 y 108.000 años atrás. Para entonces, el mundo ya era otro. Existían otras especies humanas, el clima era inestable, los bosques avanzaban y retrocedían, los ríos cambiaban su curso, los animales se desplazaban, y el Homo erectus, después de una supervivencia casi imposible de igualar, finalmente se extinguió. No sabemos con certeza por qué. Tal vez sus últimas poblaciones quedaron aisladas. Quizás no lograron adaptarse a tiempo a los cambios del entorno.
o quizás simplemente fueron desplazados por especies humanas más recientes. Lo que sí nos deja como enseñanza es que sobrevivir mucho tiempo no es lo mismo que sobrevivir para siempre. Después llegan los neandertales, quizás la especie humana más conocida, y al mismo tiempo, la más malinterpretada. Durante mucho tiempo se les imaginó como seres brutos, lentos y primitivos, una versión inacabada de nosotros. Esa idea es incorrecta. Los neandertales no eran un intento fallido de ser humano, sino una respuesta distinta al mismo desafío. ¿Cómo sobrevivir a las edades de hielo? Sus cuerpos eran robustos, más bajos que los nuestros, con torsos anchos, brazos poderosos y huesos gruesos. Su rostro tenía narices grandes, arcos superciliares prominentes y un cráneo alargado y bajo, rasgos adaptados a climas fríos, donde el calor corporal se pierde rápido y el alimento escasea. Cazaban animales de gran tamaño a corta distancia, una práctica sumamente peligrosa. De hecho, muchas de sus lesiones recuerdan a las que hoy sufren los jinetes de rodeo, producto de acercarse demasiado a bestias poderosas. Dominaban el fuego, fabricaban herramientas, probablemente cuidaban a los heridos de su grupo y hasta usaban pigmentos y adornos. No eran monstruos escondidos en cavernas. Eran personas de otra rama humana y sobrevivieron durante cientos de miles de años. Luego, el Homo sapiens comenzó a expandirse por sus territorios, y unos 40.000 años después, la evidencia física de los neandertales simplemente se apaga. Como especie viva, se extinguieron. La vieja explicación era sencilla. Llegamos, éramos más listos, los eliminamos. Pero la realidad probablemente sea mucho más compleja. Los neandertales vivían en grupos pequeños y dispersos, una situación de por sí riesgosa, porque las poblaciones reducidas pueden desvanecerse ante desastres comunes, un invierno severo, una cacería fallida, una enfermedad o una natalidad apenas un poco más baja de lo necesario durante demasiado tiempo. El ADN antiguo sugiere que algunos de sus últimos grupos tenían muy poca diversidad genética, lo que indica que ya eran vulnerables incluso antes de que el Homo sapiens se convirtiera en un factor relevante. Sumado a esto, el clima seguía oscilando entre fases frías y cálidas, con paisajes, plantas y animales en constante transformación. Imagina intentar sobrevivir en un mundo que se reorganiza permanentemente y añade a la ecuación otra especie humana ocupando los mismos territorios. Una especie con redes sociales más amplias, intercambio a largas distancias y quizás una capacidad de innovación más veloz. No necesariamente más fuerte ni superior en todo, pero sí más flexible en el aspecto que realmente terminó importando. Cuando los neandertales desaparecieron, tal vez no fue por perder una única gran batalla, sino por perder miles de pequeños enfrentamientos contra el aislamiento, el clima, la competencia y el paso del tiempo. Luego están los denisovanos, quizás los más fantasmales de todos. De los neandertales tenemos cráneos, huesos, herramientas y entierros. De los denisovanos, la historia comenzó con un diminuto hueso de un dedo hallado en una cueva de Siberia. Un fragmento tan pequeño que parecía imposible que fuera a reescribir parte de la historia humana. Pero el análisis de su ADN reveló que pertenecía a un grupo completamente desconocido hasta entonces. Ni neandertal, ni Homo sapiens, sino algo distinto. Es probable que los denisovanos habitaran una amplia franja de Asia, desde Siberia hasta la meseta tibetana, e incluso el sudeste asiático, pero su registro fósil es frustrantemente escaso. Un hueso de dedo, algunos dientes, fragmentos de mandíbula. Durante años ni siquiera sabíamos cómo era su rostro, y sin embargo, su huella genética resulta enorme. Algunas poblaciones actuales en Oceanía y ciertas zonas de Asia conservan ascendencia denisovana,
y los habitantes del Tíbet heredaron una variante genética vinculada a la supervivencia en altitudes extremas, proveniente de un cruce con humanos emparentados con los denisovanos. Es uno de los datos más asombrosos de la evolución humana. Una especie extinta que aún ayuda a personas vivas a respirar en el aire enrarecido de la montaña. Pero como población independiente, los denisovanos también desaparecieron. El fósil más reciente que se conoce tiene alrededor de 40.000 años, y algunas evidencias genéticas sugieren que ciertos grupos pudieron persistir hasta hace unos 30.000 años. Después de eso, se desvanecen sin explicación clara. Tal vez su territorio era amplio, pero sus poblaciones escasas, quizás fueron absorbidos por los grupos de Homo sapiens que llegaron, o superados en número, o sus hábitats se fragmentaron por los cambios climáticos. Como aún tenemos tan pocos restos, su desaparición sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Los denisovanos nos recuerdan algo perturbador. Una especie humana entera puede esfumarse casi por completo, dejando atrás nada más que fragmentos óseos y códigos genéticos, sin ciudades, sin monumentos, sin relatos, solo ADN. Y finalmente llegamos al Homo floresiensis, quizás el caso más extraño de todos. En la isla de Flores, en Indonesia, los científicos hallaron los restos de un humano diminuto, tan pequeño que le pusieron el apodo de Hobbit. Medía apenas alrededor de 1 metro de altura, con un cerebro y un cuerpo reducidos. Y sin embargo, fabricaba herramientas y sobrevivía en una isla poblada por aves gigantes, dragones de Komodo y elefantes enanos conocidos como estegodontes. Al principio, muchos dudaban de que fuera real. Se pensó que podía tratarse de humanos modernos afectados por alguna enfermedad o de una población anómala. Pero la evidencia apuntaba hacia algo aún más sorprendente. Se trataba de una especie humana propia, adaptada a la vida insular. Y las islas suelen hacer cosas extrañas con la evolución. Los animales grandes tienden a encogerse, los pequeños a crecer, y las relaciones entre depredadores y presas cambian de tamaño porque los ecosistemas aislados funcionan con reglas distintas. Esto se conoce como enanismo insular, y el Homo floresiensis podría ser uno de los ejemplos más extremos dentro de la familia humana. Sus fósiles, hallados en la cueva de Liang Bua, se datan aproximadamente entre 100.000 y 60.000 años atrás, mientras que las herramientas de piedra asociadas datan de hace unos 50.000 años, una fecha inquietante, porque coincide con la llegada del Homo sapiens a esa región, y justo entonces, el Homo floresiensis desaparece. De nuevo, no sabemos con certeza por qué. Tal vez el clima transformó el entorno de la isla, tal vez sus presas escasearon, quizás la actividad volcánica alteró el ecosistema, o tal vez la llegada de nuestra especie simplemente aumentó la presión sobre sus recursos. En una isla pequeña, no hace falta una catástrofe global, una sola cadena de problemas locales, menos agua, menos presas, más competencia, una erupción, unas cuantas generaciones desfavorecidas, puede bastar para borrar a toda una especie. Eso es lo que hace tan inquietante al Homo floresiensis. No competía por el planeta entero, solo intentaba sobrevivir en una pequeña isla, y ni siquiera eso resultó suficiente. Entonces, ¿por qué sobrevivió el Homo sapiens cuando todos los demás desaparecieron? Aquí es donde las respuestas simples se vuelven engañosas. Es tentador decir que fuimos más inteligentes, pero los neandertales también lo eran. Los denisovanos se adaptaron a entornos extremos. El Homo erectus sobrevivió más tiempo que nosotros. El Homo floresiensis logró subsistir en un mundo que aterraría a cualquier humano moderno. Así que la explicación no puede reducirse únicamente a la inteligencia. Probablemente todo estuvo interconectado.
El Homo sapiens parece haber sido excepcionalmente hábil para tejer redes sociales amplias, no solo familias o pequeños grupos aislados, sino conexiones extensas entre personas, herramientas e ideas. Si un grupo fracasaba, otro podía conservar y transmitir el conocimiento adquirido. Si una región se volvía inhabitable, la gente podía trasladarse. Si una herramienta funcionaba, se podía compartir con otros. Si una idea resultaba útil, no quedaba atrapada en un solo valle. Quizás esa haya sido nuestra mayor ventaja, no el cerebro individual por sí solo, sino la red que se formaba entre muchos cerebros. Otras especies humanas probablemente también tuvieron cultura, pero el Homo sapiens pudo haber construido una cultura que viajaba más lejos, cambiaba más rápido y conectaba a más personas. Y cuando el planeta se volvió impredecible, esa capacidad de adaptación colectiva marcó la diferencia. Una especie conectada puede absorber golpes que un grupo aislado no soportaría, aunque eso tampoco nos convierte en vencedores predestinados. La suerte también jugó su parte, así como la geografía, el momento histórico y el tamaño de las poblaciones. Tal vez sobrevivimos en parte por nuestra adaptabilidad y en parte porque, sin planearlo, estuvimos en los lugares correctos, en el número correcto, en el momento correcto. Los demás humanos no fueron simples borradores de nosotros, ni peldaños hacia nuestra existencia. Fueron sus propios experimentos, sus propias historias, sus propias formas de habitar el mundo. Y ya no están. El Homo erectus, tras más de 1 millón de años de existencia. Los neandertales, después de sobrevivir a la dureza de las edades de hielo. Los denisovanos, que apenas nos dejaron huesos escasos y huellas genéticas. El Homo floresiensis, los pequeños humanos de una isla remota que se apagaron casi al mismo tiempo en que nosotros llegábamos. Hoy, cuando decimos humano, pensamos automáticamente en el Homo sapiens, pero eso es solo porque cualquier otro significado posible se ha extinguido. No estamos en la cúspide de nada. Somos la última rama que queda de un árbol que alguna vez tuvo muchas ramas vivas al mismo tiempo. Y quizás eso debería inspirarnos más humildad que orgullo. Porque si algo nos enseñan estas otras especies humanas, es que la extinción no golpea únicamente a los débiles. Golpea también a los aislados, a los que tuvieron mala fortuna, a los demasiado especializados, a los que fueron superados en número, a quienes vivieron cambios más rápidos de lo que sus cuerpos y culturas podían asimilar. Y algún día, si no somos cuidadosos, la última especie humana que quede podría aprender exactamente la misma lección. Si esta historia sobre nuestros parientes perdidos te dejó pensando, cuéntame en los comentarios cuál de todas estas especies te resultó más fascinante. No olvides darle like a este video si te gustó el recorrido. Y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos capítulos sobre los misterios de nuestro pasado evolutivo.